Muy buenos días o tardes. ¿Cómo pasa el tiempo? Estuve esta mañana en la iglesia, en la congregación Emanuel, y les envían saludos. Si ustedes quieren, solamente si ustedes quieren, ahora que vaya les puedo llevar sus saludos. Si no, no, Si no, tampoco se vayan a sentir obligados. Hermanos, me llamó mucho la atención que durante la oración ellos piden por nosotros cada domingo, porque de una o de otra manera se están sintiendo pues apoyados, y hoy por la tarde estará nuestro hermano Rafa también predicando allá. Es una congregación que tiene mucha necesidad y vamos a estar orando y apoyándoles. ¿Les parece, hermanos? Ahora vamos a entrar a nuestro mensaje y les pido que mantengan sus Biblias abiertas en Marcos. Gracias. Se niega, ¿verdad? Marcos, hermanos, el pasaje que acabamos de revisar. Y vean, hermanos, el título del que hoy vamos a reflexionar. Entonces, en el capítulo 3 leímos, ¿verdad? Sí. Del versículo 20 en adelante. Particularmente, hermanos, vamos a enfocarnos en el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oremos. Amado Padre, abre nuestros ojos espirituales, porque el tema del que vamos a reflexionar es un tema muy importante para nuestra fe y también para nuestra forma en que nos expresamos de ti. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores y al venir a tu palabra tenemos prejuicios o tenemos miedos y no sabemos cómo interpretarla. Pero guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que la enseñanza que tú tienes para nosotros sea clara, muy, muy clara el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Este tema, amados hermanos, de entrada pone de manifiesto unos puntos rojos, o más bien amarillos, que nos avisan de que algo no está muy bien. Por un lado, creemos en que Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que Él perdona todos los pecados. Es más, Él promueve perdonar nuestros pecados, que vengamos a Él, que confesemos nuestros pecados, porque el Señor perdona todos los pecados. De hecho, también dice, en primera de Juan, el apóstol dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Así vamos a ponerlo en mayúsculas, en rojitas subrayadas y todo lo demás. De todo pecado. Y nosotros predicamos y decimos: ¿habrá un pecado que Dios no perdone? No, Dios perdona todos los pecados. Pero resulta que aquí, hermanos, estas palabras de Jesús confrontan nuestra teología, confrontan la manera en que predicamos a Jesucristo. ¿Será que entonces sí hay un pecado que no se perdona? Pues aquí lo estamos leyendo.
Así que, hermanos, miren, por eso es que al reflexionar sobre este tema, el objetivo es afirmar nuestra fe, aclarar nuestra fe, porque el tema, hermanos, es delicado. Versículo 29 claramente dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La siguiente, por favor. Y una más. Parezca, hermanos, creíble o no, hay muchos creyentes que se han deprimido en su fe porque ellos creen que han cometido el pecado que Dios no perdona. Y esto puede convertirse incluso en una obsesión. Nosotros, los que predicamos, a veces podemos llevar este conflicto a la iglesia por la forma en que lo explicamos o por la forma en que lo hacemos llegar. Porque si bien es cierto, hay que hacer una revisión de la Biblia, hay que hablar esto con mucha claridad y decir solamente, pues la forma de rechazar a Jesucristo es como que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y esa es una de las enseñanzas que prevalecen. Entonces la conclusión de un creyente es: pues yo rechacé a Jesucristo. O yo sí he tal vez ofendido al Espíritu Santo de alguna manera, porque he hablado de manera incorrecta. Yo me burlaba del Evangelio. ¿Será que esto tiene que ver con blasfemar contra el Espíritu Santo? Y si hemos leído el Catecismo Menor, no se diga el Catecismo Menor, hace mucha referencia, sobre todo el explicado, el Mayor, hace mucha referencia a la responsabilidad que tenemos de lo que hablamos de Dios y de lo que creemos de Él y de la manera en que nos expresamos. De tal manera que es muy fácil, hermanos, presionar la conciencia de un cristiano fiel, de un cristiano honesto, y que puede terminar en una lucha en su corazón y en su mente, de que tal vez ya cometió el pecado imperdonable y de tal manera que, pues ya, ¿para qué sigue en el Evangelio? Particularmente, hermanos, he visto y he atendido esta situación. Hermano, yo la verdad siento que yo ya cometí el pecado imperdonable. Y estas personas, al verse así tan confrontadas con este texto, comienzan a deprimirse en el valor de lo demás de la iglesia, la alabanza, la entrega, el compromiso, la santidad. Pues ya, ¿para qué nos esforzamos? Pues ya estamos pues condenados. Por otro lado, hermanos, esto también choca porque nuestra doctrina de la predestinación nos dice que nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es más, ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Venir a la iglesia? ¿Creer? ¿Orar? ¿Dar nuestro diezmo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nada. Todo lo hace Dios. Esto es la gracia, es un regalo. La salvación solo la recibimos y de pronto parece que aquí se enseña que la salvación puedes tenerla y en un ratito se te va. Entonces, hermanos, esto quiere decir que no solo es una preocupación para un creyente ordinario, sino también cómo lo enfocamos en relación al Dios que predicamos, que todo lo perdona, y al Dios que no toma en cuenta las obras para la salvación o tampoco para irnos al infierno. Para el caso, hermanos, al final de cuentas, si no somos elegidos, pues no se trata de que Dios diga: y no te elijo porque ofendiste al Espíritu Santo. Simplemente no te elegí, estás pasado por alto, y esto se llama la doctrina de la reprobación. Así que vamos al contexto, rápidamente, hermanos. Vamos al contexto. Les pido, por favor, que mantengan su Biblia abierta. Porque resulta que estas palabras
Sí las encontramos en la enseñanza bíblica, porque claramente dice Dios en el Antiguo Testamento: cualquier persona que blasfeme contra Jehová será apedreado, y esa persona debe morir. Resulta que los fariseos quisieron interpretar de dónde sacaba el poder para sanar y para hacer los milagros que hacía. Y en la conclusión de ellos era que Jesús tenía demonios. ¿Sí? Esta es la razón por la que brotan las palabras de Jesús para decir: a ver, cualquier pecado va a ser perdonado, pero el que se refiere al Espíritu Santo de esta manera como una blasfemia no será perdonado ni en esta vida ni en la que venidera, pues. Aquí hay varios temas, hermanos, de los que vamos a hablar. Porque uno es el Espíritu Santo. Otro, tenemos que revisar qué es una blasfemia. Otro, también la manera en que nos referimos a Dios y a las cosas de Dios. Otro tiene que ver con el perdón. Pero vamos a empezar con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? Venga, es pregunta. La tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quieres poner la siguiente, hermanos? ¿Otro? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Es Dios mismo. En Juan capítulo 5, versículo 7 dice claramente: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, hablando de su partida, dijo: no los voy a dejar solos, sino que enviaré a alguien que me viene a sustituir. Es el Consolador, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que aplica la obra de salvación en el creyente. Es el que nos santifica, es el que nos justifica, es el que crea en nosotros o nos da la fe. Es el Espíritu Santo. Y creemos, hermanos, que el Espíritu Santo está en la iglesia, está en nuestro corazón, es realmente quien habita en nosotros. No es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y Él nos guía, y Él nos enseña, y Él nos redarguye, y Él lleva, hermanos, paso a paso, va gestando el proceso de nuestra vida espiritual, cristiana, de nuestra relación con Dios. Esto hace el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Y a veces pasamos por alto la presencia del Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, porque nos referimos mucho a Dios, aunque Dios pues puede ser Dios trino, o nos referimos mucho a Jesucristo. Pero, hermanos, bíblicamente es Dios en Jesucristo quien habita entre nosotros. Si dijéramos, hermanos, ¿cuántos creemos que Dios está aquí? La manera correcta sería: ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Se acuerdan de aquella alabanza que dice? ¿Sí? ¿Cuál es? Esa es una, Dios está aquí. Pero hay una que dice: El Espíritu de Dios está en este lugar. Exactamente, y es verdad, el Espíritu Santo, hermanos, es el que está entre nosotros. Y yo me acuerdo mucho del mensaje que nos dio nuestro hermano Alfredo, porque decía: hermanos, no le hacemos caso al Espíritu Santo, pero Él nos habla, Él nos guía, Él nos redarguye, Él aplica la palabra que escuchamos en nuestro corazón. Él nos lleva a doblegarnos cuando cometemos un pecado y somos conscientes de esto, nos doblegamos ante Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentir que somos hijos de Dios y que Él nos ha perdonado. Buenos días, Espíritu Santo, es el título de un libro
que habla, hermanos, de la relación del creyente con el Espíritu Santo y cómo es que se nos olvida y en términos doctrinales estamos como perdidos, hermanos, como que desubicados. Pero es el Espíritu Santo y a Él debiésemos hablar cada día y a Él deberíamos poder pedirle todo, hermanos, al Espíritu Santo. Qué bueno, porque viene la alabanza que dice Espíritu Santo, ven a mí, renuévame, etcétera, porque son expresión de nuestra fe. Si quisiéramos colocar, hermanos, darle una posición, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo es el que aplica la redención a la iglesia, es el que habita en nosotros a partir de Hechos capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, debe haber una relación muy importante de nosotros con el Espíritu Santo y normalmente no la tenemos. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, así dice la Biblia, el Espíritu habla a nuestro espíritu y dice, eres hijo de Dios. Hemos hablado acerca del ayuno, hemos hablado acerca de la meditación y son ejercicios para estar en comunión con el Espíritu Santo. En la siguiente, hermanos, ¿qué es el pecado? El pecado, según la definición de la pregunta número 6 del Catecismo Menor. ¿Qué es el pecado? Y la respuesta dice, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o transgredirla. Esto es el pecado, hermanos, en términos bíblicos. Claro, etimológicamente es una palabra que hace referencia a errar, a fallar, a equivocarnos. Doctrinalmente, hermanos, es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Esto es el pecado. Y la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor perdona nuestros pecados. Esa es una verdad establecida claramente en las Escrituras. ¿Qué es el pecado, hermanos? En la Biblia se nos enseña que el pecado simplemente es una naturaleza de la que nadie se puede escapar. O habrá alguien que diga, hermano, disculpe usted, pero yo sí soy santo. Yo no cometo pecados. Viera usted, hermano, que mi mente es limpia. Y mi corazón, no se diga, brilla. No tengo malos pensamientos, al contrario, tengo buenos pensamientos. Así que, pues yo no soy pecador. ¿Habrá alguien así, hermanos? Que hay quienes se sienten así como que no fueran pecadores, de que, ay, ya viste el hermano, ay, ya viste aquel, ya viste. Sí, esos abundan. Pero por eso el Señor dice, no digas nada, porque tú también andas igual. ¿Qué es el pecado? Es una naturaleza, hermanos. ¿Qué es blasfemar? La siguiente. Blasfemar es el acto de hablar blasfemias, y las blasfemias son aquellas palabras consideradas ofensivas en contra de Dios y de su palabra, de tal modo que blasfemar es injuriar, es ofender a Dios. La siguiente. Las blasfemias, hermanos, nacen de un corazón soberbio que resiste a la verdad, brotan de alguien que pretende saber más que Dios. Viene de un corazón como el de los fariseos. Porque los fariseos están viendo su poder, están viendo su gloria, y entonces, mientras Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, y ellos dicen, no, lo que tú haces es porque tienes exactamente demonios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para el Señor fue una ofensa muy grande. Una ofensa muy grande, y entonces es el momento para resaltar, a ver, de todos los pecados, hay uno que no se perdona. Y miren, hermanos, que ese pecado, porque uno diría, no, hablando de prejuicios, porque la iglesia también tiene sus prejuicios, yo he escuchado que algunos creyentes dicen que Dios no perdona un pecado, pero no se refieren a este. ¿Saben a cuál se refieren?
al suicidio. Si te quitas la vida, Dios no te va a perdonar. ¿Ustedes habían oído eso? Pero eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que es la blasfemia contra el Espíritu Santo la que no se perdona. Imagínense, vamos, de repente alguien te dice, no te perdono. ¿Alguien de ustedes les ha dicho alguna vez, no te perdono y no te voy a perdonar? Y ya, sácate por allá. ¿O alguno de ustedes ha dicho, no te perdono? Déjenme ver. Sí. Nos sentimos tan ofendidos que decimos, no, esto sí no lo perdono. ¿O algunos de ustedes les han dicho así? ¿Qué se siente que alguien te diga, no te perdono y no te voy a perdonar? ¿Qué se siente? ¿Bonito o feo? Les digo que ya les han dicho así. Podríamos imaginar, hermanos, todas las maldades del ser humano expresadas en todas las formas que pudiéramos nosotros pensar, y resulta que todo es perdonable menos una cosa: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oye, pero matar, todo puede ser perdonado. Oye, pero esto, uno diría, no, esto sí ya ni Dios lo perdona. La verdad es que, hermanos, no se trata tanto de eso. Por eso quiero que demos un paso adelante. La Biblia dice, hermanos, por favor, la siguiente, en 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice aquí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí está la palabra, hermanos, maldicientes. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A quién crucificaron en la cruz? ¿A Jesús o a un hombre nada más? Se llevaron los primeros concilios, concilio de Nicea en el año 325, en Nicea, por eso se llama el concilio de Nicea, para hablar sobre la divinidad de Jesús. En el 424, el concilio de Éfeso, para ver si el que estaba siendo crucificado era Jesús, o se parecía a Jesús, o solamente era la naturaleza humana, o ya habíamos matado a Jesús, divino. Hermanos, ¿estaban ofendiendo en este caso a Jesús o al Espíritu Santo? Bueno, en el caso de Marcos capítulo 3, versículo 29, a Jesús. Pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que a mí me recibe, dijo Jesús, recibe al que me envió. Entonces, ¿a quién estaban ellos rechazando? Al Dios Trino. Hermanos, vamos a empezar a acomodar las cosas. Ese pecado imperdonable, ese pecado de ofensa contra Dios, no puede ser una expresión del cristiano. ¿Quieres poner la siguiente, hermano? Un elegido, y miren, hermanos, un elegido. O sea, la salvación no está en nosotros, está en Dios.
Un elegido no puede maldecir al Espíritu Santo, y no porque no se atreva, y no porque es un santo, y no porque ya es maduro, y no porque ya amarra su lengua. ¿No? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, dijo el apóstol Pablo al carcelero en Filipos. Pablo no le preguntó al carcelero, ¿ahora alguna vez has blasfemado contra el Espíritu Santo? Él solo dijo, si crees, serás salvo. En Juan 6:40 Jesús dijo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en aquel día. Es decir, no hay una tendencia, hermanos, en la Biblia de que sea un requisito, o se pierde la salvación, o estos no van a entrar. No lo hay. Por lo tanto, no podemos verlo como una amenaza para nosotros. Un cristiano, hermanos, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero si se me mete el diablo, hermano, y empiezo a querer decir una maldición, no lo vas a hacer. Debemos tener una paz, hermanos, porque creemos en Cristo. Y es en su gracia que somos salvos, no por nuestras obras. Si alguno ya se ha sentido mal, hermano, creo que yo ya mejor me dedico a hacer todos los otros pecados, porque ya cometí el pecado imperdonable. No, hermanos, no, esto no sucede. Pero sí también, hermanos, nos lleva, la siguiente por favor, a hablar bien de Dios. La Biblia es muy clara, hermanos, en Mateo 6, cuando hablando al Señor en oración dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su repetición serán oídos. ¿A qué se refiere, hermanos, eso de las vanas repeticiones? ¿Qué son vanas repeticiones? ¿Mande? Solo recitar palabras. Como una recita, o sea, está bien recitar, como los rezos. Son una forma. ¿Otra? Como que ya lo haces en automático. Como que ya lo hacemos en automático. Hay gente que se siente a comer y siempre repite la misma oración. ¿Ah? ¿Se acuerdan de cuando Bart se sienta a comer? ¿Qué dice? Para orar rápido. ¿Cómo qué dice? Dice Dios justiciero. Dios justiciero, gracias por este puchero. Pum, 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 a comer todos. Pues la verdad, hermanos, si que revisamos cómo oramos, nosotros no tenemos a veces oraciones espontáneas. Somos oraciones aprendidas. Y no se diga aquí en la iglesia, porque nos aprendemos ciertas formas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Éxodo 20, hermanos. Yo les invito para que ustedes revisen el catecismo explicado a partir de esta pregunta que hace referencia a las maneras en que podemos tomar el nombre de Jehová en vano. Pero hagamos un ejercicio. Les pregunto, ¿de qué formas tomamos el nombre de Dios en vano? Ejemplos. Mientras me pasas mi cafecito, hermano, por favor. Mientras los hermanos hacen el ejercicio. A ver, hermanos. Ejemplos. Muchas gracias, hermano. Ajá. Venga. Cuando prometemos algo, te lo prometo, lo voy a pasar. Ok, dice también Eclesiastés 5, ¿no? Cuando a Dios haces promesa, más te vale que le cumplas. Porque a Dios no le agrada. Porque mejor es que mejor no cumplas, que no prometas y que no cumplas. Muy bien. Eso es una. Muchas gracias, hermano. Otra. ¿Cómo? Jurar, ok, jurar. ¿Sí? Muy bien, jurar. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando
decimos, no sé, porque queremos decir Diosito, ¿no? Como que lo queremos mucho, pero... O lo minimizamos. Lo minimizamos, o algunas personas que juegan con el nombre de Jesús, que mucho así. Y eso sí. Eso sí ya se pasa, ¿no? Eso sí ya. Sí. Bueno, habrá quien se llame Jesús y diga, no, para mí todavía se pasa. ¿Ya? ¿Cómo? Bromear con el nombre de Dios. Bromear con el nombre de Dios. Ok, miren hermanos, para los judíos esto era tan importante que, ¿qué creen? Ni lo mencionaban. No decían el nombre Jehová o Yahvé, que al final de cuentas es una variante. ¿Qué decían en su lugar? Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor. ¿Y por qué no le decían Jehová si Jehová era su nombre? Porque para ellos era mucha reverencia. Una persona que iba a abrir la escritura o un rollo tenía que pasar por un proceso de purificación. Los escribanos que iban a poner ahí el nombre se tenían que bañar 3 veces, sacudían su pluma. No es como aquel que se va a echar el clavado y pues ya por lo menos se persigna. No se tenían que salir también del espacio, ¿no? Porque no también... Eran muy cuidadosos, exactamente. Sustituían, para ellos era muy importante cómo le hablaban a Dios. Pero aquí hay un punto de debate, porque entonces viene Jesús y dice, ya, relájense, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Y entonces, ¿cómo nos hablamos los amigos? Pues como amigos, ¿no? A ver, ¿cómo se hablan los amigos? ¿Cómo está usted? No creo. ¿Cómo se hablan los amigos? Primero con confianza. ¿Qué más? Porque nos ofendemos que nos diga una broma a nuestro amigo. ¿No? Pues no. Informalmente. Con bromas. Diminutivo. A ver, sus amigos, ¿cómo les dicen? A ver, con confianza. No les vamos a cambiar aquí el nombre, ¿eh? Con calidez. Con calidez. Por ejemplo, yo tengo amigos que todavía me llaman así, pelón. Yo ni pregunto por qué, me imagino. De verdad. Pelón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues así jugábamos. Todavía, por ejemplo, cuando veo a Valentín Montaño, que es mi amigo, y tu tío, nos vestimos así, tal como nos conocimos. Yo lo conocí en un centro comercial, y allí nos conocimos por nuestros apodos. Y entonces uno dice, a ver, no, sí estaban fuertes, no sé. O sea, pues teníamos 16 años. ¿Quién dijo, díganos? Hermanos, aquí puede ser un punto de debate. Hay un libro, una novela de Humberto Eco, titulada El nombre de la rosa. ¿Alguien la conoce este libro? ¿O esta película? Ahí está la película. ¿Mande? Ah, sí, deben de. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata la película? Miren, así de rápido, ¿no? Porque ya no me quiero tardar mucho tiempo más. Pero miren, resulta que pues hay una trama, ¿no? Se están muriendo algunas personas en un monasterio. Ajá. Y resulta que pues hay una investigación.
y vienen a investigar y resulta que había un libro que no debía de leerse. Era un libro prohibido, atribuido a Aristóteles. Y bueno, cualquiera que lo leía, resulta que se moría. Ya después descubrieron que en las páginas había, como le hacían así, ¿no? Estaban envenenadas. Pues, ¿de qué hablaba este libro? ¿De qué creen, hermanos? Ya se los he dicho, por eso se los pregunto. De la risa. Pero ahí resulta que en ese libro se podía uno reír hasta del diablo. ¿Ah? Y entonces decía el clero, no. ¿Qué pasa si la gente comienza a hacer burla de lo sacro? Van a dejar de tener respeto a la iglesia. Van a dejar de tenerle respeto a Dios. Así que entonces nos conviene que este libro no sea leído. Claro, estamos hablando de un tiempo en el que era demasiada la autoridad, rigidez en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso. Pero hermanos, hay creyentes que a Dios no le dicen Padre. ¿Cómo creen que le dicen? Papito. ¿Sí? Le dicen así, papito. Y yo he visto gente que se enoja. ¡Qué papito! Sí. En aras hemos de acercarnos a Dios, ¿cómo le decimos? ¿Por qué algunos utilizan, por ejemplo, lo que decía nuestra hermana Patti, decirle Chucho? ¿Sí les decimos a los Jesús o no? ¿Sí o no? ¿Alguien de que se llama Jesús? No. ¿Pero conocen a alguien que se llame Jesús? ¿Cómo le dicen a los Jesús? ¿Y se ofenden o algo? Además, hablamos del pastor Chucho. Oye, el pastor Chucho, ¿sí? Y él no se enoja. Hermanos, sí, Jesucristo nos vino a acercar al Padre. Sí, Jesucristo nos vino a acercar a Él, a su persona, y nos mostró una relación muy familiar y muy íntima y de mucha confianza. Por eso nos llama amigos. Pero debemos de tener una clara diferenciación entre lo que es la amistad y entre lo que es la ofensa. La ofensa, hermanos, puede ser intencional. Lo otro no, es una broma y uno puede entender lo que es una broma de lo que es una mala intención. Y hermanos, esto nos lleva a reflexionar cómo hablamos de las cosas de Dios. Cómo hablamos a Dios. Cómo nos expresamos de Dios. Porque ahora resulta, hermanos, que el pecado más delicado, vamos a decirlo así, más delicado es de cómo hablamos. Ni siquiera es que haces como maquila, que vas a querer controlar al mundo y que vas a matar. No, ni siquiera es eso. Resulta que el pecado imperdonable es cómo hablamos. Casi es, hermanos, una palabra, una blasfemia, una ofensa contra el Espíritu Santo. Y la minimizamos tanto. Pero tenemos que reflexionar en cómo hablamos de Dios y de las cosas de Dios. ¿Cómo te expresas tú de Dios? ¿Cómo te expresas tú de la Biblia? ¿Cómo te expresas, por ejemplo, de la alabanza que es para Dios? Y esto nos lleva, hermanos, a ser cuidadosos en nuestro hablar con Dios. ¿En qué momentos? Cuando le alabamos. Miren, ahí les va. Palabras vanas. Estamos alabando a Dios con una alabanza, a la que ustedes quieran, de referencia a Dios o al Espíritu Santo. Pero
ni siquiera atención ponemos a lo que estamos cantando. Y le estamos cantando a Dios. O podemos decir algo, amén, sí, amén. ¿Y qué dijo? ¿De qué o qué? O sea, no estar en el momento y de pronto abrir nuestros labios y decir algo que no sentimos, expresar algo que no creemos. Y eso sucede, hermanos, en la alabanza. Y eso sucede también en la oración. Y eso sucede, hermanos, cuando le pedimos algo a Dios en oración, pero no lo creemos. Y lo queremos resolver incluso de otra manera. ¿Cómo llevamos o expresamos nuestro culto a Dios? Porque podemos estar aquí en el culto, podemos expresarnos, pero lo que Dios realmente se agrada es de la intención de nuestro corazón. Termino, hermanos. Hay una enseñanza bíblica en Romanos que nos deja en claro el apóstol Pablo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Debemos enfocarnos en nuestra salvación. Lo repito. Debemos enfocarnos en nuestra salvación. Porque o te centras en tus pecados o te centras en la salvación. Deja que el Señor se encargue de esta parte. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que debemos preocuparnos y ocuparnos en nuestra salvación, en los aspectos de nuestra vida cristiana. Esto nos hace conciencia, hermanos, de cómo venimos a alabar a Dios. ¿Es realmente Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Pues así que le cantes. ¿Es realmente el Señor tu proveedor? Pues que así confíes. ¿Es realmente el Espíritu Santo tu guía, tu luz? Pues déjate guiar por el Espíritu Santo. No es, hermanos, compatible el decir, vamos a alabar a nuestro Dios. Imagínense, ¿no? Alguien cantando, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús hay un iPhone, conmigo está. Y 43 minutos, estoy rompiendo récord, Y su paz que ya gozando. No, hermanos, no es congruente. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que sale de nuestra boca y que sale para Dios debe ser simplemente lo mejor. Lo mejor. Imagínense, hermanos, estamos cantando en el culto a Dios que es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Proveedor, nuestro Salvador. Ahí medio con ganas y como sin ganas y que, pues es que esa no me gusta, hermano. Imagínense, hermanos, llega al concierto Shakira, más por decir a alguien, ¿no? Ay, si dicen, hasta se afina la garganta. Hermanos, no podemos alabar al hombre, no podemos gozarnos más en otras cosas más que en Dios. Sí, hermanos, podemos expresar nuestras emociones en otros aspectos de la vida, pero esto es lo que hace diferente nuestra devoción. Una devoción única, exclusiva, un amor, hermanos, solamente para Dios. Pongámonos de pie. No se trata de que a lo mejor digamos quién estará ya cometiendo el pecado imperdonable, haciendo blasfemias contra Dios. No se trata de eso. Se trata que veamos, hermanos, cómo estamos hablando de Dios.
¿Cómo estamos honrando a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios? Yo les invito a que le pongamos calidad, corazón, cuando cantamos, cuando oramos, cuando servimos, cuando venimos. Pues es para Dios. Que por lo menos cuando le decimos Señor, pues se lo demostremos, ¿no creen? ¿Creen o no? Sí. No los estoy regañando tampoco. Pero es conciencia. Oremos. Amado Padre, guía nuestra alabanza también, porque aún ahí somos imperfectos. Guía nuestras palabras, porque aún ahí, Señor, somos imperfectos. Abrimos nuestra boca, Señor, decimos expresiones que pensamos tan rápido, ofendemos, maldecimos, criticamos, juzgoneamos, nos quejamos. O sea, a veces, Señor, somos tan automáticos que sin darnos cuenta, Señor, venimos a hacer lo mismo aquí. Y no solo aquí, es solo por hacer una referencia a nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas y a demostrarlo. Perfecciona, Señor, nuestra alabanza. Perfecciona nuestra fe. Perfecciona nuestras palabras. Y, Señor, permite que de nuestra boca salgan palabras de amor, de misericordia, de compasión. Ayuda, Señor, a que miremos a Jesucristo en el pobre, en el necesitado, pero también en el pecador. Que veamos, Señor, en el ser humano la imagen de Jesucristo y que podamos también amarnos los unos a los otros, que tengamos paciencia. Si alguno de nosotros, Señor, tiene problemas para perdonar, Señor, ayúdanos a perdonar. Si alguno tiene problemas para digerir, Señor, que no se sienta perdonado, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo rogamos, Señor, porque de otra manera no tenemos ni siquiera las fuerzas ni la inteligencia para poder estar bien delante de ti. Gracias por este mensaje en Cristo Jesús. Amén.